Bueno, mi estimado Néstor, Ahí vamos está a nuestra nuestra invitada. invitada que ya está presente y mira, tenemos suerte, se está conectando alguien Ah, más, pero Oscarcito. de Chile, sí. Bueno, mis estimados oyentes, estamos nuevamente siguiendo aquí. Les habíamos prometido que teníamos una invitada que está en el otro punto del planeta, más o menos en el mismo meridiano tal vez de Néstor, que está en España, está en Texas, en Estados Unidos, es Alejandra Dufo. Todos la hemos conocido, por lo menos nosotros la hemos conocido por su canal de YouTube, en el cual ella nos habla de su proceso de conversión, de esto que ya veníamos hablando un ratito antes nosotros también. Y la idea es hablar un poquito más de ese tema. Ahí creo que tuvo un inconveniente que se le ha cortado la comunicación. Y para seguir presentándola, comentar que ella nos da, dice que su vida, según ella, su vida es muy poco interesante. Y la verdad que para nosotros es bastante interesante todo ese proceso que ha tenido de conversión y de camino y de vuelta a Esta. la religión. Y ella se define casi con dos cosas que para mí, lo estuvimos hablando casi sin quererlo en su momento, y dos cosas importantes. Ella dice que es católica, esposa y madre. Y lo que estuvimos tocando estos temas de, en estos momentos, en este mundo que tenemos este relativismo, en el cual casi todo eso que hoy tenemos como valores, o que nosotros los católicos lo tenemos como valor, casi que son casi imperceptibles y casi indeseables para la mayoría del mundo. Por eso también es hablar con Alejandra Dufo. Buenos días, allí en Texas, muy Buenos temprano a la días, mañana. ¿Cómo buenos días, buenos Hola, días. buenos días. Estoy ¿Qué tal? contenta, agradecida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta, honrada de estar con ustedes, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí Bien. Muy bien. con muchas ganas de hablar con vos. Bueno, estuvimos tratando de conectarnos con vos y se nos han pasado algunas cositas que se nos fue demorando en la fecha. Pero bueno, aquí estamos. Básicamente nuestra pregunta, iniciamos así nosotros un ratito antes hablando del tema de la conversión y hablábamos que hoy por hoy, lo hemos hablado en otro momento, no sé si conoces a Pili Pérez, otra vez es colombiana ella, que habla también ella es biblista, y en su Oh, momento nos hablaba mucho de que el comienzo de la religión católica era dar sentido a muchas de las celebraciones. Pues, nos estuvimos hablando de otros temas y nos decían en aquel momento de dar sentido a muchas de las celebraciones paganas, dando el sentido cristiano. Y que hoy estamos volviendo, estamos como en un proceso casi inverso. Hay que volver, digamos, a cristianizar este mundo que cada día está como más pagano y hay que hacer otra vez esa vuelta, digamos, a esos primeros momentos. Pero lo que también notamos es que cada día es más difícil el mundo actual de tratar de darle sentido en el cual la iglesia parece que fuera, como decía Néstor en su momento, y fundamentalmente la palabra del Santo Padre, que ahora está por cumplir 10 años en el ministerio petrino, el Papa Francisco, en el cual casi es considerado como el anticristo por muchas religiones o por muchas partes de la iglesia evangélica principalmente. Entonces, así bueno, es. queremos que vos nos comentes cómo es este proceso de conversión, cómo estás viendo vos el mundo ese en el cual en su momento vos estuviste y que volviste acá a casa, como decía Frank Morera, ¿no? Volver a casa, en ese Sí. volver a casa, ¿cómo fue? Primero quiero asegurarme que me escuche bien. ¿Me, Que me- te me pueden escucha escuchar? perfecto. Perfecto. Ok, Perfecto. perfecto, genial. Bueno, yo, mi conversión, como ustedes deben saber, ya fue como un periodo de mucha búsqueda por la verdad, ¿no? No es, cuando uno es evangélico, normalmente, basada en mi experiencia, te lo digo, y en las experiencias que he escuchado de otras personas, la conversión no se puede dar rápidamente. O sea, es imposible que se dé rápido porque son tantas cosas, tantas ideas con las que has crecido, ¿no? En la fe, en tu fe evangélica, que
que tienes demasiados obstáculos para poder convertirte al catolicismo, ¿no? Porque se va aclarando un punto, pero viene otro, y viene otro, y otro, pero espérate, y yo no entiendo esta enseñanza, ¿no? Entonces, porque tú crees conocer a Cristo ya, ¿no? Tienes una conversión, crees en el Señor, pero hay demasiados obstáculos. Mi conversión tardó muchísimo, muchos años. Primero empecé como la Iglesia Católica es prácticamente satánica, y luego de esta idea, y ver a católicos instruidos, que ojo, es muy importante instruirse porque eso hizo que yo me diera cuenta, no son tan tontos como yo pensaba, ¿no? Ujú. Entonces, entonces yo digo, bueno, ellos no leen la Biblia, qué ignorantes o qué idólatras, ¿no? Entonces, tú te vas, es como un camino en el que tú primero pasas como que, oh, no son tan malos, puede ser que no estén tan equivocados como yo pensaba. Entonces pasé de esa tánica a, no está tan mal, puedo ir a una que otra misa sin sentirme culpable porque no son satánicos. Entonces comienzas a ser un poco más relativista, ¿no? Son las etapas que yo tuve. Luego, cuando ya me di cuenta históricamente, ¿no? Del valor de la iglesia, imagínate, ¿no? De toda la línea directa de papas, ¿no? Hasta la actualidad y de la historia de la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces tú te das cuenta de, wow, no, ya, tengo que hacerme católica. O sea, quién me va a dar la Eucaristía? La única iglesia que me puede alimentar es la iglesia católica, verdaderamente, para estar en comunión con nuestro Señor, ¿no? Entonces, esa fue una introducción a tu pregunta. Yo creo básicamente que la iglesia, veo varios tipos de personas dentro de la iglesia, ¿no? Veo personas que están muy interesadas en aprender acerca de su fe y defenderla, ¿no? Porque la apologética no es pelear con absolutamente nadie, sino es dar respuesta, ¿no? Entonces no es para atacar, sino para defender. Y si se tiene que defender es porque hay ataques, ¿no? Entonces veo mucha gente interesada en descubrir la verdad, como veo otra gente que es muy relativista, ¿no? Dentro de la iglesia, veo de todo un poco. Veo católicos que van a misa y que, no, y que, bueno, básicamente lo hacen por cumplir también, ¿no? Hay de todo, ¿no? Dentro de la iglesia, pero lógicamente algo que no ha cambiado son los ataques, ¿no? Desde el principio hasta ahora, ¿no? Y como bien decía el venerable Fulton Sheen, o sea, la iglesia verdadera tiene que ser la atacada, la discriminada, así como lo fue nuestro Señor, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las pruebas de que estamos en la iglesia verdadera. Sí, eso nos dijo el Pues, maestro, ¿no? Así como me atacaron a mí, la atacarán a ustedes. Ese, como decís vos, es una prueba de que vamos por el buen camino. En cuando estemos, Amén, digamos, en consonancia con el mundo, creo que le estamos cerrando. totalmente. No sé, Néstor, Oscar, vos ustedes que están lejos también, si quieren hacerle una pregunta. sí, sí, bueno, ante todo, Alejandra, realmente cuando he visto tu video, el video que se llama de protestante a católica o algo por el estilo, el título exacto no lo recuerdo. Yo te Sí. hacía una niña de 20 y pico de años, y cuando me dice que tienes 4 hijos, yo digo, no puede ser que haya algo, se me perdieron los años en el camino, te felicito, la verdad que tus hijos te mantienen muy Gracias. bien igual. Em, me, Gracias. no, de nada. Me encantó la historia porque bueno, yo había leído antes la historia de Scott Hahn, que creo que tú también lo mencionas, Scott Hahn y Ujú. su mujer, que no solo era protestante, sino que era, sí, ya estaba en carrera para ser una figura dentro del protestantismo y buscando la verdad, eh, porque nada más que eso, es buscar la verdad. Yo creo que el problema que tienen muchos protestantes es no abrirse, no abrir la mente, es estar convencido de que lo que le han dicho desde chiquito es así y entonces no encuentran otra cosa. Y ocurre lo contrario con el católico término medio, porque en general el católico término medio, es lamentable lo que voy a decir, pero
tenemos el bautismo, no nos enteramos, por supuesto, bueno, bautizante en bebé. Tenemos la primera comunión cuando tenemos 8 años, más o menos, así que apenas nos enteramos de algo, y muchos ya casi abandonamos la iglesia. Y entonces nos encontramos de nuevo con la religión, siendo un poco más adultos y no entendemos nada. Entonces, a nosotros no se nos mete en la cabeza cosas. Entonces, muchas veces les es muy fácil al protestante venir y convencerte de cualquier cosa. Así es. Decirte, no, no, porque la Iglesia Católica está equivocada. ¿Por qué está equivocada? No, porque veneran a la Virgen María y le rezan como si fuese una diosa. Y yo he escuchado católicos diciendo, no, es posible, tiene razón, quizás estamos equivocados. Y entonces, esa formación yo creo que coincido contigo y a eso va mi pregunta, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el católico para formarse? Quizás diría para imitar a los protestantes en eso de estar convencidos de lo que creemos, no simplemente porque tomé la comunión, sino porque realmente creo que Dios está en ese pedacito de pan y porque y la verdadera religión es la católica y la única iglesia que proviene de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo recomendaría que no se queden con lo que nos dan en misa los domingos, ¿no? Es muy importante, lógicamente, ir a misa, básico, fundamental, pero necesitamos formarnos, necesitamos darle más al Señor, ¿no? Porque muchas veces solamente estamos interesados en cumplir, nada más, cuando en realidad es un alimento para nosotros. A ver, ¿cuánto nosotros gastamos en cosas para nuestro cuerpo, ¿no? Y cuánto de tiempo y de dinero incluso gastamos en nuestra alma, ¿no? En formarnos, en aprender, porque si me preguntas como madre, ¿no? Yo digo que el ejemplo es muy importante y bueno, básicamente leerle la Biblia a los niños. Yo creo que si no conocemos las escrituras, no conocemos a Cristo, como decía San Jerónimo, ¿no? Es importante conocer las escrituras, formarnos, dar respuestas de nuestra fe con la Biblia, porque la Biblia no nos contradice, no contradice a la fe católica, al contrario, la Biblia viene de la iglesia, ¿no? Algo que me costó entender. Y muy bien dijiste que los católicos muchas veces están en búsqueda de la verdad, porque los protestantes muchas veces, muchos, no todos, porque si no, no se dieran estas cantidad de conversiones que se dan, que son un gran número, ¿no? Pero los católicos, yo creo que, en el caso de mis padres, ¿no? Ellos eran católicos de nombre, ¿no? Mi papá un poco más católico que mi mamá, pero vinieron y les dijeron, no, mira, todas estas enseñanzas son equivocadas, y qué sé yo, y ellos terminan yendo a esta iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante la formación. Mi abuela paterna era de misa diaria, ¿no? Era de misa diaria, pero ella tenía una fe muy auténtica y un poco ignorante, en el sentido de que ella no conocía cómo dar respuestas de su fe, era como de ir a misa y diariamente con esa devoción tan linda que ella tenía, pero le faltaba eso que nos pide el Señor. En 1 Pedro 3:15, ¿no? Estén preparados para dar respuestas de su fe. Es básico, es nuestro deber como católicos, como cristianos, tú no sabes las vidas que puedes cambiar, que puedes tocar, la importancia de una conversión, ¿no? Que no es que tú conviertas a nadie, sino que el Espíritu Santo te puede, pues, te puede inspirar, puede hacer que tú tengas una respuesta correcta que haga no que convierta a nadie, pero que diga, tengo que estudiar un poco más, ¿no? Tengo que estudiar un poco más. Entonces, estar siempre preparados y no solamente, ahora con los protestantes, no es solamente los protestantes, sino también el ateísmo. Yo creo que el ateísmo está creciendo cada vez más, el ateísmo diciendo, no, soy ateo porque creo en la ciencia, ¿no? Cuando no se pone en lo absoluto, ¿no? Justamente ayer hice un programa con mi suegro acerca de eso, él es científico, y hablábamos sobre ese tema de ciencia y fe. Entonces, sí, básicamente
instruirse en todo lo que uno pueda, ¿no? Lo básico, ¿no? Y a los niños, dar respuestas de apologética, ¿no? Mis hijos me preguntan, la otra vez mi hijo me decía, mami, ¿tú sabes que uno no va al cielo porque se porta bien o se porta mal? Y yo, ¿ah, sí? ¿Cómo es eso? ¿Quién te dijo eso? No, un amigo que va a una iglesia diferente. Él tiene 8 años. Y yo le digo, así, cuéntame un poquito más. Sí, sí, sí. Uno va al cielo por creer en Dios nada más, por la fe. Entonces ahí yo inmediatamente, pues, no, yo tengo que aclarar este punto y es muy importante, ¿no? El sola fides. Ajá, tal cual. Entonces yo le digo, bueno, pero si tú crees en el Señor, si tienes una fe auténtica, lo vas a demostrar con tus actos. Entonces, la fe y las obras no se pueden separar, son cosas que van unidas, ¿no? Entonces le expliqué y me dijo, yo le digo, ¿de qué te sirve creer en el Señor si te portas mal? ¿Vale tu fe si es que tú te portas mal? Es como decir, no, yo creo en Dios, pero no sé, voy a hacerle daño a alguien, ¿no? Y él me dice, tiene mucho más sentido. Entonces es importante responder, tomar en cuenta lo que dicen los niños, porque uno muchas veces no les presta mucha atención, pero hay cosas muy importantes, muy interesantes que ellos, de análisis que ellos hacen, ¿no? Entonces, instruirlos, no importa qué edad, porque los niños siempre van a preguntar y son naturalmente apologetas, yo creo. Claro. Verdad lo que decís vos, mira, tengo un ejemplo de familia, esto también. Hace unos días estuve visitando a mis padres al interior de aquí del país de Argentina y viene mi sobrina con mi sobrina nieta, digamos. Y ella, o sea, los padres se casaron hace pocos por la iglesia. Y mirá cómo será así una conversación de esta que tenía con mi sobrina. Me dice, no, porque me hablaba de la fe, la chiquitita, 4 años. Terrible como tenían por la escuela, ¿no? A la escuela que va, tiene formación y le daba. Y me dice, no sabes, nos tenía loco, porque ahora cuando nos casamos, después viene y me dice, a la madre le dice la chiquita, mamá, ahora sí le podés dar beso, porque ahora ya estás casada y podés tener hijos. O sea que imagínate cómo a veces la formación parece, como decir, me hiciste acordar con esto que decía vos, los chicos son grandes apologetas, así que bueno, a veces uno no le presta tanto atención y están atentos a todas las A realidades. todo, así es. Y estamos hablando 4 años, o sea que hay que atender a todas las edades para también ver cómo, qué ejemplo damos, ¿no? Qué cosas ven, porque terminan viendo lo que hacemos. Así es. El Oscar, ejemplo arrastra. sí, como siempre. Oscar. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo quería saber cómo manejas o cómo pudiste, digamos, transitar esta conversión y lidiar con tu familia, ¿no? Porque supongo que tu familia sigue siendo evangélica. Ya no, gracias a Dios que no. Ah, Tardaron bastante, déjame decirte. Por eso sé ¿cómo perfectamente, fue qué bueno, eso ayuda mucho también porque en general, bueno, se generan grandes problemas, ¿no? así es. Por eso le doy tanta importancia a la apologética, porque la verdad que es como dice Scott Hahn, es el camino, es la pre-evangelización. La pre-evangelización te limpia el camino lleno de obstáculos que te impiden una conversión, ¿no? Entonces es muy importante la apologética y a veces está un poco desdeñada, ¿no? Está como que dejada de lado, no es para pelear, qué sé yo, por eso es que yo le doy tanta importancia. Pues bueno, fue difícil, para responder a tu pregunta, fue difícil en, en el sentido, bueno, yo ya no estaba en mi país cuando esto sucede, por lo tanto yo ya no estaba yendo a mi iglesia físicamente, ya no estaba, yo la veía por transmisiones en vivo, ¿no? Y comencé a ir a otras iglesias evangélicas aquí, porque mi esposo, a pesar de haber sido muy, muy católico antes, con su vida en Perú, porque él es cubano, viaja a Perú, él como que se aleja un poco de la fe, ¿no? Él está un poco alejado y se vuelve totalmente tibio. O sea, él él se iba por donde iba el aire, ¿no?
Y él termina yendo a mi iglesia, ¿no? Aunque al principio con resistencia, luego termina yendo y le gusta el ambiente, la música, ¿no? Termina gustándole e incluso invitando a algunos amigos suyos a la iglesia. Oye, vamos a la iglesia, dale, que está buena. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Durante mi conversión, yo estoy ya en Estados Unidos, ¿no? Yo me mudo de Perú a Estados Unidos, entonces yo ya no estaba físicamente con mis papás, lógicamente. Ellos, cuando yo me voy, ellos se meten muchísimo más a la iglesia, porque antes era como ir los domingos nada más, pero justo cuando yo me mudo a Estados Unidos, ellos comienzan a meterse a grupos de oración, a grupos de hombres y papás, grupos, qué sé yo, ¿no? Se involucran muchísimo con la iglesia. Y entonces cuando yo, en ese mismo momento que yo estoy en mi proceso de descubrimiento, ¿no? De verdades, de historia, de miles de cosas. Entonces yo hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces mi mamá también, como que, como yo hablaba tanto con ella como que se quedaba pensando, ¿no? Y recuerdo muy bien que ya cuando me convierto, ya al 100% yo diría que es cuando mi hijo nace y me quedo en casa un año cuidándolo, ya sin trabajar. Y en ese año, pues me rezaba 3 rosarios diarios. Era una locura. Y yo tenía un hambre del Señor que no podía ser saciada, ¿no? Y es mi época de mayor paz, yo creo, en la vida, ¿no? Fue una cosa, una época muy bonita, muy importante para mí. Y, y entonces cuando el niño cumple un año, como no tenía mi familia aquí, yo dije, cuando cumple un año lo bautizamos, viene todo el mundo, hacemos su cumpleaños y su bautizo y qué sé yo, ¿no? Entonces vienen mis papás y unos tíos, la hermana de mi papá y su esposo, también yendo a iglesias evangélicas. Entonces ya se imaginarán yo sentada en el medio dando respuestas de fe a todo el mundo, ¿no? Una mesa redonda y todo el mundo atacando, plan, 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 y yo ahí defendiendo. Entonces yo tenía todo fresco, ¿no? Cada versículo para responder, ¿no? Y fue muy interesante. Mis papás estaban tan metidos en la iglesia que me decían, ok, la iglesia católica puede que tenga la razón, pero nosotros nos sentimos bien aquí, nos sentimos bien yendo a esta iglesia, mira qué gente tan buena, nos están ayudando muchísimo, qué sé yo. Y yo, pero es que no es donde te sientas bien, sino que tienes que estar donde estás. Entonces yo entré en como un proceso muy difícil, ¿no? De aceptación de que mis papás se quedaran en el error, ¿no? Por eso yo entiendo perfectamente el dolor que pueden sentir muchas personas cuando son los únicos que se convierten, ¿no? Y no son comprendidos por los demás. Entonces, yo recuerdo muchas discusiones cuando mis papás vuelven a Perú y hablábamos por teléfono, mi papá por la noche, y yo, pero tiene, ya estaba como que un poco exagerada, ¿no? Yo a la fuerza quería que se hicieran católicos, ¿no? Y eso hacía, me di cuenta que eso lo que hacía era entorpecer, ¿no? Entorpecer cualquier cosa. Yo dije, pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo? O sea, tengo que hablar con caridad, con amor, esta no es la forma, ¿no? Entonces ya bajé un poquito y me dediqué a orar más, ¿no? A orar más por ellos, hasta que mi mamá de la nada me dice, Ale, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a ninguna iglesia evangélica, no puedo ir a ninguna otra iglesia, solo tengo que ir a la iglesia de Nuestro Señor, en donde está en la Eucaristía, se casan por la iglesia católica y ya, todo súper. Pero sí tengo alguno que otro familiar que es protestante todavía, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que se interesan mucho, ¿no? Incluso esos familiares me siguen en Razón de Fe en mi canal y bueno, yo oro por ellos constantemente para que se conviertan, pues, ¿no? Pero el proceso es difícil, no es nada fácil, de verdad que sí. Ahí nombraste a tu canal, Razón de Fe. Búsquenla en YouTube, Sí. Razón de Fe, o búsquenla por Alejandra Dufo, que la van a encontrar. Y ahí viene mi pregunta, justamente la estuve pensando hace un ratito y justo lo tiraste al nombre, me viene perfecto. Te iba a preguntar, siendo cantante, tanto vos como tu Ujú. esposo, tu Sí. camino de evangelización no es la música, sino la prédica. O sea, me pareciera como que sería más lógico que, digamos, que fueras evangelizando a través de la música y tu proceso de evangelización, digamos, o de defensa, esto de la apologética, es a través de la prédica en YouTube, entrevistas y demás. ¿Cómo fue, digamos, en un momento que Sí. dijiste, no me voy a dedicar a ser a cantante católica, sino apologeta, en cierta forma?
Bueno, como quizás se me hubiera hecho muy complicado hacer apologética con la música, no sé, como que eran, ahora lo pienso, ahora creo que es un plan, en realidad, que quizás es una exclusiva aquí en el canal de ustedes, que es lo que pienso hacer en un futuro no muy lejano. Pero al principio yo estaba como encasillada en dar razones. Lo que pasa es que yo me sentía muy culpable, muy, muy culpable, me sentía como San Pablo persiguiendo a la iglesia, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que dar explicaciones para que la gente entienda, ¿no? Esas enseñanzas nuestras. Entonces, la mejor manera que se me ocurrió fue hablar, comunicarlo, para que quede claro, ¿no? Atacar punto por punto y qué sé yo. Pero ahora, en este momento de mi vida, justamente, me escriben muchas personas, pidiéndome música y qué sé yo, y definitivamente es un proyecto que tengo no a muy largo plazo. Entonces estamos en el proceso de composición y de muchas cosas que vendrán, Dios mediante, porque he sentido ese llamado del Señor también muy claro. Antes no se me había ocurrido, sinceramente, ¿no? Y lo he sentido muy, muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que desde que me convertí sentía eso, yo estaba dormida por la noche, me despertaba, era como así, literalmente una cosa increíble, un milagro. Por las noches sentía esa necesidad, tienes que comunicarle al mundo todos tus errores, tienes que contarle al mundo qué es lo que descubriste, o sea, lo sentía mucho y no hacía caso a esa voz, era como que, ok, no, 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 me da miedo, entonces yo les exhorto a toda la gente que si siente que el Señor le está hablando, te está diciendo algo, no pierdas tiempo y lo hagas. Y no te cuestiones absolutamente nada, porque si es un plan de Dios, adelante, hay que hacerlo. Excelente, eso creo que es uno de los procesos que a veces nos cuesta más, ser dóciles a las inspiraciones. Nosotros participamos de un movimiento apostólico que es el Regnum Christi, está también en Estados Unidos, y las primeras invocaciones que hacemos al comenzar el día siempre es esta oración, ¿no? Que nos hagas dócil al espíritu, a lo que el Espíritu Santo nos induce en este día que vamos a arrancar. Y todo, cualquier acto que hacemos, siempre lo primero que hacemos es invocar al Espíritu para que nos hagas dócil a su inspiración. Y la Así oración es. sigue eso para gustar del bien, ¿no? Y gozar de su consuelo. Y bueno, eso es también a veces el trabajo más difícil, ¿no? Estar dócil, porque a veces el Señor nos saca de nuestra zona de confort. Entonces nos mueve, como decía vos, igual que Pablo, nos tira del caballo y hay que volver a empezar de nuevo. Así es. Voy Muchachos, yo. dale. ¿Me queda alguna? Sí, sí, me queda tiempo, sí. Em, Sí. Nosotros nos encontramos muchas veces frente a gente protestante que viene y nos discute, y estoy seguro que los tres que estamos acá, por lo menos, somos personas mayores, somos católicos formados, siempre nos falta un poquito más, pero somos formados y más o menos sabemos qué responder ante alguien que viene con lo mismo de siempre. Por eso que sabía lo de sola fides, igual que las cinco solas que creen muchos y que va en contra de la tradición cristiana, católica, más que cristiana. Ahora, te, te encuentras con muchos católicos en la calle a los que se le acercan testigos de Jehová, evangélicos, los convencen, ven a la iglesia y se ponen a hablar con ellos, y hay muchos que realmente, claro, son convencibles muy fácil. ¿Cómo encaraste tú y qué le recomiendas a ellos que hagan para, para fortalecerse ante ese, vamos a decirle ataque, no es un ataque físico, pero ese ataque que tenemos continuamente de ellos para sacarnos de nuestra iglesia y llevarnos para otro lado?
¿Qué has hecho tú y qué les recomiendas? Bueno, hablamos hace un momentito de la formación. Si uno no se encuentra formado, vas a titubear, no estás muy seguro de que estás en la verdad. Lo primero es ser honesto contigo mismo y decir, yo tengo que saber la verdad. Tienes que ir en busca de la verdad, pase lo que pase. O sea, yo voy en busca de la verdad, pese a quien le pese y cueste lo que cueste, yo tengo que saber em, cuál es la verdad de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Entonces, me has hecho recordar justamente la semana pasada, el fin de semana pasado, yo estaba montando bicicleta con mis niños y con mi esposo, damos vueltas por aquí y estábamos manejando bici, qué sé yo, y en eso vemos a bastantes testigos de Jehová, ¿no? Dando vueltas por aquí. Y, y se me acerca uno, justamente viene a mí, uno, cuando yo estoy ya por entrar a la casa, ¿no? Y me dice, hola, no te quiero quitar tu tiempo, qué sé yo, solamente quería saludarlos y qué sé yo, qué bonito, qué familia tan linda y qué sé yo. Y luego me dice, te quiero compartir un versículo bíblico. No, bueno, primero empieza diciéndome que crees que hay gente orando ahora por el mundo, crees que hay gente, porque ellos tienen como una visión un poco, el mundo está en tinieblas, es un desastre, todo el mundo se va a podrir en el infierno, ¿no? Entonces, ellos vienen con primero con esta preocupación, ¿no? Que en Se parte van a salvar 144.000. Exacto. Y ya está. Ese es el Sí, número. increíble. Y luego, entonces vienen hacia mí y yo les digo, yo soy católica, lo primero que les digo, ¿no? Yo soy católica y no sé si es porque yo estoy en una comunidad con mucha gente creyente, que yo veo mucha gente orar, yo veo mucha gente luchar por aprender, yendo a la iglesia. Entonces yo tengo una visión no tan pesimista del mundo, se lo digo literalmente, ¿no? Pero sí veo mucha gente que busca a Dios, pero también veo el mal, ¿no? Lo puedo ver, lamentablemente, pero el bien es silencioso y quizás no nos estamos dando cuenta de todas las cosas, todas las personas que están detrás orando tantísimo, ¿no? Y me dicen, bueno, pues queremos compartir un verso contigo, qué sé yo. Entonces van a Salmos y me leen, la verdad que no recuerdo, porque yo estaba tan preocupada en contestarles que no presté mucha atención en lo que me decían. Pero sacan una parte en un salmo. Entonces yo les dije, ay, qué bonito, sí, qué bonito. Y yo les dije, ¿puedo compartir yo también un verso bíblico con ustedes? Y se quedan, "Ah". O sea, que una católica les diga, ahí te das cuenta, ¿no? Que una católica les diga, yo también quiero compartir contigo un verso bíblico. Entonces me dice, ay, sí, por favor. Entonces me dijo, ¿cuál es? Entonces lo busca en su iPad, ¿no? En su tableta, lo busca y me dice, mira, aquí está, a ver, léelo tú. Entonces le doy Juan 17:20. Entonces yo les dije, ¿ustedes saben cuál es el deseo de Jesús? Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, que todos sean uno, Padre, como tú dices, no solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí a través de su palabra. Entonces les explico. Ahí Jesús está orando por nosotros, que somos los que hemos creído a través de los apóstoles, ¿no? Y me dicen, wow, nosotros queríamos inspirarte a ti, tú nos has inspirado a nosotros. Y yo le dije, ay, qué bueno. Y me dicen, bueno, que tengas buen día, Dios te bendiga, y se fueron, ¿no? Eso fue todo, pero me parece que es importante siempre compartir su fe sin miedo, ¿no? Porque estamos, de verdad, les digo, si escuchan a Scott Hahn, a Fernando Casanova, a miles de conversos, se darán cuenta, su fe se va a fortalecer. Lean libros de Scott Hahn, yo soy fan de los libros de Scott Hahn, del padre Jorge Loring, historia con el padre Javier Olivera Rabasi, o sea, hay muchas herramientas que podemos encontrar, tanto de conversos como de sacerdotes, como de laicos, ¿no? Y hay que alimentar constantemente esa fe, porque si no tendríamos una fe desnutrida. Nuestra fe hace falta alimentarla, así como alimentamos nuestro cuerpo, hay que alimentar nuestra fe. Hay mucho. Chesterton, el cardenal Newman. Chesterton. Así Hay, es. hay mucho para leer de eso, que maravilla, realmente.
Así es. Parte de esto que decías de la evangelización, también hay otra forma de evangelización, nosotros en la familia lo hemos hecho también, que es ir a las librerías católicas y hacer regalos católicos. O sea, cumple una sobrina, un sobrino, alguien cumpleaños, regalarle un libro. Buscar un libro que uno, según la que ve de lo que habla, también esto implica, ¿no? Conocer más o menos las inclinaciones de la familia o de los amigos y regalar un libro católico. Y ahí tenemos un motivo ya como disparador de charlas para próximas charlas. ¿Qué te pareció el libro que te regalé? Entonces ahí tenemos también un momento para forzar por ahí, porque son a veces temas que en la familia, por lo menos aquí en Argentina se dice que hay determinados temas que nunca se hablan en las reuniones familiares, que son la religión y la política, porque parece que siempre sean temas conflictivos, entonces, pero bueno, hay que buscar una forma de llevar también eso de que la religión sí o sí hay que hablarlo, porque es un tema fundamental, hace a la vida misma de uno y tiene nuestra Así forma de es. ser. Así que bueno, también siempre nosotros acá propugnamos esta cosa de lo que decía vos, la formación. Todos los programas que hacemos siempre terminamos teniendo esto de que la gente se forme. Vos decías que, o sea, nosotros siempre somos conscientes de que hay un componente a veces económico, pero siempre alentamos a que vayan a las parroquias y lean las carteleras. En todas las parroquias o en una cartelera hay tal día van a dar una charla, van a dar una formación. No necesariamente todas esas charlas hay que pagarlas, pero en ocasiones hay algunas que, según la importancia y la relevancia, hay que poner un dinero. Nunca va a estar mejor invertido que en la formación para que el espíritu siga creciendo y siga alimentándose de aquello que tiene que alimentarse, que es de Dios, y que Dios nos termine, digamos, de llenar y de tenernos en ese. No es una cápsula, en cierta forma, del tiempo que nos separa, sino estar bajo ese paraguas protector de la misericordia del Señor. Porque justo Así es. estoy viendo ahí detrás tuyo que te está el mismo que está detrás mío. Así que, Sí, así es. así que bueno, eso, Oscar, vos que estás muy calladito, que estás allá muy lejos, te comento que bueno, éramos todos personas que estábamos todos en el mismo lugar. Néstor, por cuestiones familiares, ya vive definitivamente en España, pero Oscar está en Buenos Aires siempre, hoy está, digamos, en Chile haciendo una visita familiar, no quiso estar ausente. Y otro Oh, muchacho que está, un converso que también tenemos en el equipo, que es nuestro conductor habitual del programa, que está sufriendo, digamos, de corte de luz, no tiene servicio de luz ni de internet, oh, y no. lo cargábamos porque vive en un barrio privado y decíamos que hoy más que nunca está privado, pero de luz, de corriente eléctrica, así que, bueno, Ay, Dios santo. así que bueno, Oscar, Oscar, Sí, Alejandra. Bueno, yo en realidad te estaba escuchando muy atentamente, porque me gustan muchos. No sé por qué me llama mucho la atención estos casos así de conversión del protestantismo, ¿no? Hacia el catolicismo. Porque tienen todo una, como vos bien lo explicabas, tiene toda una generación de conversión de a poco, lenta. Van investigando y se van metiendo y van escudriñando hasta que, bueno, ya no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Y esto lo veo, he leído, no me acuerdo bien el nombre del libro de Scott Hahn, creo que era Dulce Camino a Roma Roma, dulce hogar, Roma, dulce hogar. eso. Roma Dulce Hogar. Rome Y me Sweet llamó Home mucho la atención porque era exacto, era muy parecido a lo tuyo, ¿no? Te preguntaba por la familia porque también en ese libro explica los grandes problemas que tuvo con su Con la familia. esposa, sí. Prácticamente le dejaron de hablar, y fue duro y la decisión, y con la esposa sobre todo, ¿no? O sea, hubo ahí un tira y afloje en la cual les costó mucho, pero bueno, cuando hay la llamada del Señor hacia el catolicismo, no tiene marcha atrás después. Pero por Totalmente. autoconvencimiento, no porque nadie te obligue, sino porque Dios respeta esa libertad, ¿no? Así Este, es.
Así que bueno, mi pregunta iría más que nada fundamentalmente a ¿qué le recomendarías a aquel protestante que está mirando así de reojo o buscando un poquito a ver de qué se trata dentro de la iglesia? Este, ¿Por dónde empezaste? ¿Por qué literatura? ¿Por qué empezaste a leer? ¿Qué fue lo que a vos te hizo el clic, digamos, para decir, voy en el camino correcto? Bueno, cuando tú eres protestante, lees mucho la Biblia, ¿no? Pero bajo una interpretación, la interpretación básicamente del pastor, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante como católicos leer la Biblia, ¿no? Porque muchas veces uno escucha a personas que dicen, no, los católicos no leen la Biblia. Oye, pero si vas a misa, escucha. O sea, se nota porque ellos dicen haber sido católicos. O sea, tú nunca fuiste católico. No puede ser que hayas sido católico porque tú sabrías, ¿no? Que tenemos el Evangelio del día, o sea, leemos las escrituras. Y no recuerdo cuánto es el tiempo, pero creo que Scott Hahn sacó la cuenta de que si tú vas a misa durante, no sé, la verdad que no recuerdo cuántos días, 3 años, tú lees 3 años, ¿verdad? 3 años tú Sí, abarcas la... 3 años todos los días. 3 años con la liturgia de los domingos. Así es, así es. Entonces nosotros 2 años, tenemos esa riqueza. sí, digo 2 años para la liturgia semanal. O sea, son dos Si, etapas, dos ciclos. si vas todos los días y escuchas el Evangelio todos los días, terminas en 2 años, Dos el años. Evangelio y el Antiguo Testamento. En Si, 2 años terminas de si leer la vas todos Biblia. los domingos, si vas todos los domingos son 3 años. Exacto, entonces a nosotros abarcamos las escrituras en su totalidad, no que mi corazón me ha pedido hablar de este tema, como dicen los pastores, del Espíritu Santo me dijo que hablara de esto, vamos a ir a tal parte de la Biblia, ¿no? Sino que hay una seriedad en cuanto a nuestra formación. Y entonces, si es que vemos esa seriedad, si la tomamos en cuenta, si es que nos sumergimos en nuestra propia doctrina, ¿no? Podremos encontrar que es muy enriquecedora, ¿no? Entonces, para mí, básicamente, la historia de la iglesia, porque cuando yo la comparaba con la Biblia, yo podía ver esa, ese complemento, ¿no? Ese complemento que hay entre la historia con la Biblia, ¿no? Entonces puedes entender mejor, pero a ver, ¿por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué es que yo creo en...? Porque me parece que algunas veces, siendo evangélicos, apagamos una parte del cerebro, yo creo que apagamos un poco la razón y nos volvemos un poco fanáticos, ¿no? No, sí, porque la Biblia, entonces es un tipo de idolatría con la Biblia. Ok, pero es que, ¿por qué crees en la Biblia, no? ¿Por qué? Entonces, es importante, para mí fue la historia de la iglesia, el que este amigo Rafael me dijera, hay una línea directa de papas, o sea, hay una autoridad. Yo dije, pero esto tiene sentido, porque, a ver, Jesús estuvo con nosotros, deja un papa y ahí se acabó todo. No puede ser, ¿no? Tiene que haber el cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, tiene que permanecer hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, vi un complemento muy grande con la razón, la historia y la Biblia, ¿no? Creo que fueron los tres pilares que al final me ayudaron en este proceso de conversión. Hay una parte interesante de lo que tú dices, que dentro de estas famosas 5 solas está la sola escritura, que es lo que ellos dicen, solo hay que leer la Biblia. Entonces, no existe la tradición cristiana ni existe el magisterio de la iglesia. Para Ujú. ellos solamente lo que está ahí, lo que está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y de ahí no se mueven. Y la verdad es que es un error muy grande, porque sencillamente la escritura, inspirada por Dios, palabra de Dios indudablemente, eh, no abarca el 100% de los conocimientos que tiene la iglesia al cabo de 2000 y pico de años. Es decir, tiene
una parte que más era una tradición oral, que después se fue volcando en libros, y esos libros fueron compilados por la Iglesia Católica, que eso es otra de las cosas que ellos muchas veces no entienden. La versión que tienen hoy de la Biblia, cualquiera que vea la compra, cuando es una Biblia tradicional, no una Biblia modificada por alguna iglesia, se va a encontrar con el Antiguo Testamento que ni siquiera los judíos tenían, porque los judíos no compilaron el Antiguo Testamento, sino que fueron los católicos, y con el Nuevo Testamento, donde todos los libros fueron compilados antes del siglo IV por la Iglesia Católica. Y eso compone la Biblia actual. Entonces, Eso es lo que acabas de decir es muy importante. Quiero hacer una observación ahí. Cuando a mí me dicen que la sucesión apostólica no tiene sentido, que es falsa, yo les digo, pero si no fuera por la sucesión apostólica, la Biblia no tendría validez. claro, O claro. sea, simplemente no tiene validez. La Biblia no tiene validez si no fuera por la tradición apostólica, porque los apóstoles en sí no nos dieron la Biblia. Ellos ni siquiera sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. No. Entonces, ellos se basaban en la Septuaginta en ese momento, en el canon alejandrino, podríamos llamarlo, y ellos no tenían el Nuevo Testamento, eran simples cartas, epístolas, y como los 27 libros del Nuevo Testamento, había muchos más. Entonces, Creo, y no quisiera equivocarme, Oscar en realidad es un entendido, mucho más entendido que yo en esto, que Pablo en una sola de sus cartas hace una referencia a una escritura como que ya en esa época alguien estuviera escribiendo o redactando algún testamento. Pero en una sola. Me acuerdo haber leído un libro de historia católica, de la Iglesia Católica, y se menciona eso, es decir, durante todo el Nuevo Testamento no hay referencia a los santos evangelios, salvo en una mención que yo no recuerdo muy bien, que hace Pablo en una carta, en una de sus cartas, que menciona algo como que está en las escrituras, pero en las escrituras nuevas, no en las escrituras de la tradición judía. Pero es interesante lo que decías, porque yo he notado mucho en el evangélico que cuando le preguntas, pero ustedes, ¿de dónde viene su religión? Si no viene de la Iglesia Católica. Viene de los primeros discípulos. Y entre los primeros discípulos y ahora, hasta el año 1500, ¿qué pasó? Desapareció. No te saben explicar. Esa continuidad que nosotros decimos, vinieron esto, después está este papa, pasó esto, lo trataron, se mudó, trasladaron, peleó, hubieron papas que fueron un desastre, algunos vecinos míos de aquí, famosos los dos Alejandros, quinto y sexto, los Borgia, eran vecinos míos, y fueron un desastre. Y gracias a eso, la iglesia sobrevivió a pesar de todo lo que ocurrió. Significa que hay una continuidad que ellos desconocen, realmente la desconocen, y se ciegan, y eso es una de las cosas que yo creo que ellos tienen que tratar de buscar, es esa verdad. No tanto que se la digamos nosotros, sino que ellos investigar, ver de dónde viene lo que yo creo, y se van a encontrar que viene del 1500. así es, Todo lo literalmente. demás Sí, desaparece. pareciera también que los evangelios han sido tirados del cielo. Se imprimieron los libros y del cielo nos tiraron los evangelios, ¿no? Así es. Sin pensar que estos fueron escritos, el primero de ellos 30 o 40 años después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo y ascendido a los cielos. Esta tradición, en primera instancia, fue boca a boca. Y al ser boca a boca, nuestros hermanos mayores, expertos en esto de mantener la tradición oral, la mantuvieron en forma perfecta con estos hechos que sucedieron y que, bueno, empezaron a morir los primeros testigos presenciales de estos hechos y había que escribirlos. Y así fue. Entonces, por eso nuestra tradición es tan importante.
y es tradición apostólica. Eso es lo que no se logra entender por parte de los protestantes, o no lo escuchan. Así es. Y a partir de ahí viene. Entonces, por eso la Iglesia Católica tiene la tradición como uno de los pilares, ¿sí?, fundamentales de la Iglesia. Sagrada Escritura, tradición y magisterio, Imagínate. ¿no? La enseñanza de nuestros padres y cómo ellos han interpretado, nuestros grandes padres, las Sagradas Escrituras. Si nosotros no tenemos libre interpretación de las Escrituras, nosotros nos dejamos guiar, sí, por el Espíritu Santo, pero también por lo que nuestros padres interpretaron e interpretan nuestra iglesia de las Escrituras. Entonces, bueno, Así es. básicamente es eso. Yo siempre menciono cuando me toca este tipo de, no digo discusiones, pero sí por ahí algún intercambio con otros hermanos, Juan 21, 21:30, ¿no? Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, ¿sí? Eh, Estas han sido escritas para que crean. Solamente es una parte que se ha seleccionado para que quien los lea crean, ¿no? Ujú. Que Jesús es el Cristo, que ese es el Mesías, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre, dice, ¿no? Entonces, no todo está escrito tampoco en los evangelios. No todo se escribió. Se escribió lo que los hagiógrafos pensaron que era importante para dejar esta tradición. Bueno, para esto tendríamos que ver también que, bueno, los evangélicos, los protestantes han sido unos expertos también en la investigación científica, o sea, no le vamos a quitar el mérito, porque realmente gran parte de esta investigación la hemos tomado también nosotros y data del año 1800, más o menos, que han comenzado con grandes investigadores bíblicos. Eh, y bueno, la Iglesia también ha verificado esto, lo ha estudiado de acuerdo a lo que los evangélicos han dejado y parte de esto también lo hemos tomado también nosotros. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a cegar o nos vamos a negar a esto. Y esto está bueno porque la Iglesia también tiene esa amplitud como para poder escuchar al otro. Así Ecuménica, sí, que, exacto, exacto, exacto. sí, totalmente. Hay lo que has mencionado de esa, de cerrarse, ¿no? De cerrarse muchas veces, lo veo muy, muy constantemente al explicar alguna enseñanza, ¿no? Muchas veces no quieren abrir su entendimiento, ¿no? Entonces hay como un tipo de ceguera espiritual muchas veces, ¿no? Pues se les puede explicar muchas cosas, pero no, pues te estoy explicando con versículos bíblicos algo, ¿no? No, está equivocada tu manera de interpretar. Yo le digo, entonces, la manera de interpretar de los católicos, que son aquellos que te dieron la Biblia, es la manera incorrecta y la manera correcta es la de tu pastor, que quizá fundó una iglesia o de una iglesia que se fundó hace menos de 100 años, ¿no? Entonces hay un tipo de incoherencia tan fuerte, ¿no? Es decir, ok, la iglesia que te dio la Biblia interpreta, ¿estás de acuerdo con la interpretación libre y personal? ¿Estás de acuerdo con eso? Pero no estás de acuerdo con la interpretación de nosotros, ¿no? Entonces es muy sospechoso. Pero, a ver, hoy hacíamos referencia, yo lo hacía en forma irónica cuando hablábamos los testigos de Jehová, los 144.000 salvados, que es un punto que ellos sacan del Apocalipsis y que lo dice textual. Dice, esos 144.000 serán los salvados, que nadie sabe qué quiere decir. Pero ellos han tomado esa parte y dicen, ahí está, solo se salvarán 144.000. Entonces, yo le he pedido a alguno que me explique el párrafo que sigue, porque solamente el siguiente dice, y detrás venían millones y millones vestidos de blanco, y yo pregunté quiénes son, y esos son quienes lavaron sus ropas en la sangre del cordero, dice. Entonces, es decir, se olvidan de leerlo todo en su conjunto. Ellos toman una frase y dicen, ahí está.
Entonces, y más, si hubiera alguno que tuviera el nombre que cayó ahí en la Biblia, seguro diría, soy yo, soy el único que se salva. Pero no. Entonces, eh, cuando uno lee, como bien dice Oscar, la tradición nuestra, el magisterio de la Iglesia, yo muchas veces me quedo maravillado porque yo digo, yo no veía esto hasta que vino alguien que lo viene leyendo hace miles de años y me hizo ver en la escritura algo que yo no veía, que no me daba cuenta, y cosas que yo no interpretaba de joven, que a medida pasan los años y uno va leyendo otros textos, dices, pero claro, esto es muy simple, esto está escrito ahí, ya estaba ahí. Es que la verdad que yo no he vivido esa experiencia, yo nací en una familia poco practicante, pero creyente, católica, un italiano con una argentina, y, y mamé la religión católica desde chico porque fue un don de Dios que se me dio, que estaba ahí. Porque papá falleció cuando yo era muy chico y mamá era devota a la Virgen de Lourdes. Entonces, ella era católica, sí, pero de la Virgen de Lourdes. Era de ese tipo de católico claro, que le tenía fe a su virgencita, pero no la sacabas de ahí. Entonces, a pesar de eso, sí, el Señor se puso conmigo desde chiquito y me fue enseñando y me fue metiendo y uno se va metiendo. Entonces yo no tuve ese proceso de conversión. Quizás lo tengo más ahora de grande, que de un católico mediocre me voy convirtiendo en un católico un poquito menos mediocre y un poquito más formado. Pero la verdad que yo escucho historias como la tuya y, y me alegro y doy gracias a Dios enormemente porque eh, uno solo, aunque hubieras dicho solo yo me salvé mi familia, solo yo me convertí, ya creo que el cielo se hubiera alegrado y estaría celebrando. Pero la verdad es que encima de haberte convertido, ver que te dedicas a, a formar, a convencer, a dar tu historia, es no a convencer con la manera de ellos que te estás equivocado, ¿no? Sino explicando cómo son las cosas. Realmente es un orgullo, realmente te felicito, de todo corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Yo justamente en la mañana, mientras oraba, decía, Dios mío, así como dice la canción, qué detalle, Señor, has tenido conmigo, ¿no? De verdad que me emociona eso de poder compartir mi fe. Le daba gracias al Señor porque por los medios que nos ha dado, ¿no? Tenemos el internet, que podemos comunicarnos desde tan lejos, ¿no? Y me siento muy feliz de vivir en la época en la que vivimos, aunque sé que hay muchos retos, siempre hubo retos, em, pero esto de poder interactuar con ustedes ahora mismo, ¿no? Es una bendición muy grande. Entonces, podemos aprender, ya no hay excusas. Tenemos el internet de nuestro lado, podemos Ujú. formarnos, no hay ninguna excusa ahora. Es eh, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento y ahora mismo hay que pues estudiar, hay que formarse porque estas nuevas generaciones están muy interesadas en saber el por qué, porque ya los niños son científicos desde que nacen, yo creo. Entonces, ellos quieren saber el por qué y los papás tenemos que ahí formarlos constantemente, hablarles de nuestra fe, llevarlos a misa. Es muy importante involucrarlos, porque a veces yo decía, no, mejor los dejo aquí en la casa porque me molestan y no me dejan prestar atención a misa, pero es importante hacerlos participar y poco a poco se van portando mejor, Claro, van internalizando y van mejorando en eso, en su conducta. muy bien. Qué bueno. Bueno, Alejandra, ya estamos más o menos nosotros en el final de nuestro programa. Más que agradecidos por este momento muy rico, la verdad, muy rico por el contenido, por la forma en que hablas. Tenés un tono de voz muy bueno, pero calculo yo también eso es parte de tu formación artística que tenés en la voz. Así que bueno,
vamos a quedar a esto de la espera de esa primicia que nos diste, de que próximamente vamos Ujú. a escuchar música católica de parte tuya. Calculo que también participará tu esposo. Así que bueno, Así es. ya los hemos escuchado con ese Ave María en la boda. Así que bueno, ese es lo que particularmente yo conozco, haberlo escuchado cantar a ustedes. Así que Me espero alegro. lo que Gracias, venga. muchísimas gracias. Muy Muchísimas buena gracias a Este, fiesta. ustedes. A Gracias Dios te por vos. hacerme bendiga. pasar este gran Eh, tiempo. De verdad que lo he ¿Qué, disfrutado qué, muchísimo. Gracias por... qué hora tiene Alejandra ahí en Texas? Ahora mismo son las 9:02 Ah, minutos. bueno, no Perfecto. es tan temprano. Bueno, Muy bien. cariño muy Muchas grande, gracias por este muchísimas Gracias. gracias. Dios los encuentro bendiga. y Chao, Alejandra, muchas próximamente gracias. Abrazo fuerte. lo mismo Bye. para vos. Bendiciones. Bye, gracias. Chao, chao.